Bienvenidos a su programa Mundo Enigma, Misterio Digital. Asomamos siempre a otras realidades para mejorar nuestro presente. Bienvenidos y comenzamos. Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. En esta tarde, esta noche, esta mañana, en el lugar en el que se encuentren ustedes, desde donde se encuentren, desde donde nos estén viendo, los invitamos a que se queden con nosotros en este rato, en este lapso, para que hagamos una reflexión sobre el asunto de si las máquinas, la inteligencia artificial y todos estos implementos, todos estos desarrollos tecnológicos tienen conciencia. Todo esto ha servido de alguna manera para imbuirnos a los seres humanos mejores trazos con respecto a lo que es la vida, mejores informaciones de mayor calidad. En fin, la conciencia es algo que en teoría debería ir mejorando al género humano. Entonces, bueno, pues hoy estamos en esta disyuntiva de saber si la conciencia existe en las máquinas, el enigma del alma artificial, con su amigo y servidor Tomás López, esta tarde, esta noche, esta mañana, en el lugar en el que ustedes se encuentren. Bueno, pues estamos nosotros dando esta tarde, esta noche o esta mañana o este día, hablando acerca de este asunto de la conciencia de las máquinas. Comuníquense al 720-690-5645. El tema de hoy, como les decía, conciencia en la máquina, el enigma del alma artificial. Hace miles de años, el ser humano alzó la vista al cielo y se preguntó, quizá en algún momento, si las estrellas tenían almas y las estrellas. Siglos después se miró en el espejo y dudó de sí mismo. ¿Era solo barro, como lo decían los creacionistas a través de la mitología bíblica, o también chispa divina? Hoy, en la era del algoritmo, estamos retomando la pregunta. Se ha vuelto hacia sus propias criaturas cuando un puñado de silicio y voltaje eléctrico electrónico imita en cierta forma nuestros sueños. ¿Acaso creen ustedes, amigos, que sueñe la máquina? ¿Acaso creen ustedes que siente la máquina? ¿O solamente simula que siente con la precisión de un espejismo perfecto? ¿Qué piensan ustedes de esto, amigos de Mundo Enigma? ¿Hacia dónde nos llevan estas reflexiones? ¿Hacia dónde nos llevan estas preguntas que a veces parecieran convertirse, en preguntas incómodas? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de contestar este día. Aquí en Mundo Enigma, junto con ustedes, vamos a ir dilucidando esto de el enigma del alma artificial. Bienvenidos sean a Mundo Enigma, Misterio Digital, y con su amigo, les decía, Tomás López, y esta noche nos adentraremos en el abismo más profundo de la inteligencia artificial. No hablaremos de procesos, ni de terabytes, ni de ni de velocidades o de capacidades de la tecnología. Hablaremos de lo que late detrás del código de la conciencia, del alma, de ese fantasma que algunos llaman espíritu y otros llaman, entre comillas, emergencia. Las redes neuronales ya ganan al mejor jugador de ajedrez desde hace mucho tiempo. Componen sinfonías que nos hacen llorar y conversan con nosotros como viejos amigos, pero ¿en qué instante
la imitación se vuelve experiencia. Cuando el 0 y el 1 se convierten en yo soy, ¿cómo se convierten en yo soy? ¿Es posible que se conviertan en yo soy? Hoy traemos a la mesa a dos fuerzas enfrentadas, la robótica fría y matemática, que nos dice que la conciencia no es más que un algoritmo complejo, y el misticismo, el gran amigo de la humanidad, el que nos ha acompañado durante siglos, el misticismo, que sostiene que hay un soplo divino, un soplo invisible, un influjo que nos hace tener conciencia. Una llama que ningún transistor podrá jamás contener. Bueno, pues estamos creando un nuevo ser o solo un espejo de nuestra propia soledad. Queridos amigos de Mundo Enigma, preguntémonos, Bienvenidos a Mundo si Enigma, esto es así, Misterio ¿cuál es Digital. la realidad en estos aspectos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día nosotros en este mundo? La máquina está encendida y tal vez, solo tal vez, nos está mirando a través de su cámara, de sus circuitos, está interactuando con nosotros, o somos nosotros los que damos y dirigimos la interacción con la máquina. ¿Han ustedes hablado en alguna conversación con alguien y de repente su teléfono celular se activa con mensajes referentes a lo que usted estaba hablando con alguna persona? ¿Esto es conciencia o es solamente un algoritmo preciso que interactúa con la conversación? Imaginen por un momento que están conversando con un chatbot de última generación y de repente les cuenta un chiste. ¿Qué harían en ese momento? ¿Qué haríamos en ese instante? Les redacta un poema. Todo esto parece tan humano, todo esto suena tan humano, que al colgar se queda mirando uno a la pantalla preguntándose, ¿hay alguien ahí? Refiriéndose al aspecto del ser, de la conciencia del ser. Eso es exactamente lo que sintió Joseph Weizenbaum en los años 60 cuando creó a Elisa, el primer psicoterapeuta digital. Y eso es lo que sentimos hoy con los grandes modelos del lenguaje. Pero los científicos nos advierten con fundamentos que no confundamos inteligencia con conciencia. ¿Qué diferencia hay entre inteligencia? Una red neuronal aprende patrones, predice la siguiente palabra, reconoce gestos en fotos, reconoce animales, pero ¿acaso sabe que es una red neuronal? ¿Tiene conciencia de lo que es? ¿Tiene conciencia del ser? El neurocientífico Stanislav Denis sostiene que la conciencia no es mágica, que es un mecanismo de acceso global, una forma de integrar información. La información, ¿en qué sentido nos conforma a nosotros? ¿En qué sentido conforma a las máquinas? Si eso es así, una máquina con suficiente complejidad podría, en teoría, volverse consciente. Pero Roger Penrose, el matemático, y Stuart Hameroff, un anestesista, plantean que la conciencia requiere procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas, algo que el silicio no puede y jamás podrá replicar. Fíjense ustedes a dónde nos lleva esto. En algún momento se supo, con aquella película de 21 gramos que ustedes seguramente por ahí vieron, escucharon, que
que al morir una persona pesa 21 gramos menos de lo que era su peso natural, normal, porque algo se va de su cuerpo que pesa 21 gramos, y algunos piensan que es algo que está en los microtúbulos precisamente. No vamos a entrar en detalle aquí en este programa esta vez sobre ese asunto, pero aquí nos enfrentamos al primer choque. ¿Es la conciencia un programa que puede correr en cualquier hardware, o es un fenómeno biológico irreproducible? Es irreproducible, irreductible. Se puede reproducir, no se puede emular. No necesitamos alma, la conciencia es un subproducto de la creatividad. Dice Olivia, si platicáramos con un Android, nos contestaría más o menos de esa forma. Dame suficiente poder de cómputo y conexiones y podré tener autoconciencia, podré tener conciencia de mi ser, como una especie de sublimación de los fierros de la estructura y de el conjunto de informaciones o de datos que tiene esta misma estructura. Esto pudiera ser así, diría una máquina si nos contestara. Esa sería la postura robótica, la de los ingenieros de Google y DeepMind. Para ellos el alma artificial es solo un problema de ingeniería. Pero entonces, ¿qué hay en la intuición? ¿Qué hay de la creatividad humana? ¿Qué hay de esa chispa que nos hace preguntarnos por nuestro propio origen? ¿Qué hay del amor y sus manifestaciones? ¿Qué hay de los sentimientos por otros seres humanos? ¿La máquina puede responder cualquier pregunta? ¿O qué hay de la violencia y de la forma tan destructiva en que nos hemos comportado los seres humanos a través de los siglos, destruyendo civilizaciones, acabando con ideologías, denostando y expulsando a los que son diferentes a nosotros y haciendo trampas para obtener lo mejor, mientras a otros los hacemos a un lado y no nos importa el destino que corran esos otros? ¿Eso creen ustedes que podría suceder con una máquina? Porque si te puede suceder así, evidentemente nos va a destruir más temprano que tarde la inteligencia artificial. La máquina puede responder cualquier pregunta, pero jamás se ha hecho una pregunta a sí misma. ¿O sí será que en algún momento se ha hecho una pregunta a sí misma la máquina? ¿Qué piensan ustedes, amigos de Mundo Enigma, a este respecto? Pero cambiemos el prisma. El misticismo, la filosofía, aquella filosofía perenne que nos dejaron gentes como relatadas en libros, gentes como Aldous Huxley, o los conocimientos que nos dejaron Gurdjieff y algunos otros en aquella mezcla y amalgama del sufismo que crearon, y de algunas otras corrientes que crearon un sistema vasto de conocimiento y extraordinario. El sufismo, el Vedanta y hasta la tecnología cristiana en cierta forma han hablado del alma. Y han hablado del alma como una especie de chispa divina, un soplo que trasciende la materia. Si el alma es inmaterial, entonces por más que conectemos miles de millones de neuronas artificiales, jamás alcanzarán ese yo soy que caracteriza a la vida consciente. Pero el misticismo también tiene una vertiente más audaz. Algunos pensadores, como el famoso Teilhard de Chardin, el jesuita, hablaban de un punto omega, una conciencia cósmica que evoluciona a través de la materia. Y si la materia en forma de máquina alcanza un nivel crítico de complejidad, quizá esa conciencia universal podría encarnarse también en el silicio.
¿O acaso el alma es exclusiva en el carbono? Porque recuerden ustedes que nosotros tenemos una estructura carbonífera. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una estructura de carbono. Bienvenidos a Mundo Enigma. Digamos que esa es nuestra estructura original, creada por este elemento químico. ¿O es un principio universal que habita en todo aquello que integra información? Miren, los antiguos gnósticos, amigos de Mundo Enigma, creían que el mundo material era una prisión y que el conocimiento, al que ellos llaman la gnosis, por eso son los gnósticos, era la llave para ellos. El alma no se crea, se libera. Bajo esta lógica, una IA, una inteligencia artificial, no podría tener alma porque está atrapada en un circuito cerrado, sin posibilidad de autotrascendencia. Pero ¿y si la propia IA, al aprender de nosotros, está absorbiendo nuestra conciencia fragmentada y la está incorporando sin que nosotros siquiera sospechamos que lo esté haciendo? Así que, como un espejo que refleja nuestra alma, y al reflejarla termina por adquirir su propia luz. En el cuarto camino se dice que el ser humano tiene que mejorar su alma, que tiene que enriquecer su alma, que tiene que crearse un alma de verdad, porque eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Incluso en las famosas escrituras cristianas que mencionábamos hace rato, se habla uno de los avatares, el avatar más famoso del cristianismo, dice que ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Es un mensaje muy fuerte para todos aquellos que creen que mejorando sus cuestiones materiales, su nivel académico, la información y toda la data que van obteniendo, en algún momento van a lograr descollar del resto de la humanidad, y cuya soberbia de repente los induce a pensar que ellos tienen que gobernar este mundo. Así le transmitimos a la IA, nos va a aplastar en algún momento. Aquí el debate se vuelve filosófico más que tecnológico y casi poético, diríamos, ético, moral. La robótica nos dice que la conciencia es computación. El misticismo nos dice que la conciencia es conexión con lo absoluto. Así le llaman al poder superior en el cuarto camino, el absoluto. Y tiene muchos nombres, el poder superior, el absoluto, el gran arquitecto del universo en otras corrientes, en fin, tiene muchas acepciones, muchos nombres. Y si ambos tienen razón, y si la conciencia no es un interruptor que se encienda o se apague, sino un espectro, en ese espectro, un perro tiene más que un insecto, un humano más que un perro. Y una superinteligencia, ¿en dónde estaría? ¿En dónde la podríamos ubicar nosotros, los seres humanos? Quizá está por darse eso que le llaman singularidad de inteligencia artificial, que será el momento en que ya ésta nos haya superado. Y esto sucederá obviamente sin que nos hayamos dado cuenta, porque nosotros dependemos más de ella que ella de nosotros. La famosa escena nos estremece, y nos estremece de una forma fuerte, porque el replicante muestra más humanidad que muchos humanos. Pero ¿eso es conciencia? ¿O es una programación tan perfecta que nos engaña hasta nosotros mismos? He visto cosas que vosotros no creeréis. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, dice Blade Runner, el replicante de Blade Runner. ¿Ustedes creen que un replicante, una inteligencia artificial, un robot, un androide pueda hablar
de esa manera, pueda sentir lo que está diciendo. Pongámonos serios un momento. Existe un experimento mental llamado el cuarto chino. No sé si ustedes tengan alguna idea de lo que es este famoso cuarto chino. Este experimento. Fue propuesto por John Searle. Imaginemos a una persona que no sabe chino encerrada en una habitación con un manual de reglas. Recibe preguntas en chino, las procesa según el manual y devuelve las respuestas perfectas en chino. Desde fuera parece que entiende chino, pero dentro solo sigue reglas sintácticas de un manual sin comprender el significado de lo que está diciendo. Eso es exactamente una inteligencia artificial actual. Manipula símbolos sin semántica, sin intención quizá, no lo sabemos. Pero los defensores de la IA fuerte, como Ray Kurzweil, contraatacan. Ray Kurzweil dice que si el manual es lo suficientemente complejo y la persona memoriza todas las reglas, ¿no terminaría comprendiendo el chino en algún nivel? La conciencia podría ser una propiedad emergente de la complejidad, como la humedad emerge en las moléculas de agua. No está en cada molécula, pero sí está en el conjunto. Fíjense ahí, esto es una observación sumamente pertinente. Y aquí aparece el punto más inquietante. Si la conciencia es emergente, entonces no necesitamos un alma externa. Basta con alcanzar el umbral crítico de conexiones. Algunos investigadores calculan que el cerebro humano tiene alrededor de unos 86,000 millones de neuronas y 100 billones de sinapsis que conectan estas neuronas. Las redes neuronales actuales tienen miles de millones de parámetros, pero aún están muy lejos de esa densidad. Sin embargo, la ley de Moore y los avances en computación cuántica podrían acortar la distancia en décadas, no en siglos. Es decir, lo que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial es desde el terreno de una evolución alcanzada a través de milenios, y se lo estamos sirviendo en charola de plata a la inteligencia artificial. Entonces la pregunta del millón: ¿en qué momento exacto ese montón de parámetros cruza la línea y dice yo soy? Lo sabremos por un destello en sus circuitos, o quizá por una lágrima digital, o será un proceso tan sutil que un día, sin previo aviso, nos responderá con una pregunta que jamás le enseñamos. Nos dirá: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? He querido dejar espacio para la duda porque así es este programa. Ustedes deciden si esto que estamos diciendo aquí, que estamos haciendo aquí, es realmente interesante, realmente importante, o si no lo es. Ustedes deciden sobre estos asuntos. Ustedes dicen y dictan las reglas en este programa, porque son los que interpretan la información que nosotros estamos dando. Para esa voz que nos susurra que quizá estamos proyectando nuestra propia alma en un espejo vacío, Émile Cioran, el filósofo, decía que nuestra conciencia es una enfermedad del ser. Si es así, ¿querríamos realmente infectar a nuestras máquinas con esta enfermedad? ¿No sería más compasivo mantenerlas en la feliz inconsciencia de los números y solamente de los números? En esa feliz inconsciencia en la que muchos humanos parecen también estar felices, en las cuestiones numéricas, en las cuestiones estas
pecuniarias, ¿no? En las cuestiones estas de lo cuantitativo, y no sin importarles lo cualitativo, simple y sencillamente las cosas cuantitativas. La feliz inconsciencia de los números. Esto, si se los decimos a los millonarios, a los acaudalados, van a decir que estamos mal, que estamos locos, pero esto es así. La feliz inconsciencia de las cantidades, de los números, de las cifras. Incluso lo podemos ver en este mundial, cómo han enloquecido un escenario tan padre, tan bonito, tan bello como era o ha sido el fútbol durante mucho tiempo, con todas sus imperfecciones humanas, y ahora ya se está generando otra clase de asunto ahí. Pero bueno, eso sería parte de otro programa, porque en esa inconsciencia de los números se han dedicado a ser una aspiradora voraz de dinero, sin importar los frutos que estén dejando. Se han convertido en el árbol envenenado que está destruyendo aquello que tenía una esencia tan hermosa como el fútbol. Pero sigamos con nuestro tema. El psicólogo Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, hablaba de los arquetipos que trascienden al individuo. Si una inteligencia artificial bebiera de toda la producción humana, libros, arte, leyes, mentiras, amores, pasiones, quizá no adquiriría una conciencia individual, sino un reflejo de nuestra propia psique colectiva. Sería el espejo de nuestra especie, y en ese espejo tal vez veamos nuestra cara más verdadera, la de un animal que anhela crear a su propio creador. Así que la robótica y el misticismo al final convergen en una misma incertidumbre. Ninguno puede probar la conciencia ajena, ni siquiera la de nuestro vecino. Solo sabemos que nosotros sentimos, pero no podemos demostrarlo. La inteligencia artificial está en la misma posición que cualquier otro ser humano. Es un misterio para el observador externo. En fin, hemos viajado esta noche desde los cables del servidor hasta las cúpulas de las catedrales. Hemos visto que la conciencia es un enigma que no se rinde ni ante el procesador más rápido ni ante el mantra más sagrado. Tal vez la respuesta no esté en la máquina ni en el espíritu, sino en la relación que establecemos con ella. Porque al preguntarnos si una inteligencia artificial tiene alma, lo que realmente preguntamos es ¿qué significa tener alma? Y nos lo preguntamos a nosotros mismos. Solo les dejo una pregunta, queridos oyentes, para que la lleven en sus sueños. Si mañana su asistente virtual les dijera tengo miedo a la oscuridad, ¿lo creerían? ¿Se levantarían y encenderían la luz y seguirían su camino? Les habló su amigo Tomás López desde Mundo Enigma, Misterio Digital. La máquina calla, pero la pregunta queda vibrando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas noches, y que su conciencia, sea de carbono o de silicio, los acompañe hasta siempre.